Queridos amigos, muy buenas noches en nuestro conversatorio número 93, que lo vamos a dedicar a la famosa sentencia del caso Alfa Cónsul, ¿no? Y hemos puesto sobre la mesa una suerte de dicotomía, ¿no? Paper compliance o una sentencia inmotivada. Ya decía en las redes que acá se han atribuido a la sentencia efectos mágicos, ¿no? La sentencia trae mensajes de compliance, es un manual de debido cumplimiento. Alguien por ahí hasta posteó de que la sentencia iba a marcar pautas para el futuro del compliance en el Perú y en el extranjero, y que iba a ser la revolución, ¿no?, del compliance, y que, ojo, lo más importante, tienen que encontrar un modelo de cumplimiento porque si no a tu empresa la pueden sancionar. Es decir, los vendedores de compliance han empezado a usar la sentencia de manera instrumental y parece que no la han leído, lo digo respetuosamente, porque le atribuyen estos atributos mágicos, valga la redundancia. Es decir, lo que la sentencia no dice, ¿no? La sentencia no habla de compliance. La sentencia no es un manual de cumplimiento, ¿no? Pero antes de eso, vamos a presentar rápidamente lo que tenemos aquí sobre la mesa, que es el libro de mi querido amigo y colega Luis Miguel Reina Alfaro. Lucho, gracias por tu participación. Lucho es autor del libro sobre la carga de la prueba en el proceso penal contra la persona jurídica. Palestra, por favor, nos envían los ejemplares gratuitos. Nada de piratería. Lucho, gracias por participar y sobre todo por permitirnos mostrar en primicia la tapa de tu libro. Y Virginia, desde luego, tú acabas de llegar del extranjero, luego de una gira como Rolling Stone, pasando incluso por la Corte Penal Internacional, aterrizas y te invitamos a este conversatorio sobre compliance. Bueno, entonces vamos a comentar ahora sobre la sentencia, sus alcances en la parte penal y procesal. Lo que tenemos acá es un examen bastante exiguo en relación a la responsabilidad de la persona jurídica, porque solamente como dato introductorio, tenemos de que los hechos imputados son hechos que corresponden al lavado de activos. Es decir, de por medio existe supuestos hechos de corrupción que habrían alimentado las cuentas, obviamente, de Odebrecht, y que ese dinero se habría, digamos, articulado a través de toda una cadena de ruta bancaria, que empieza en la banca privada de Andorra, pasa por Panamá y llega a Perú a través de diferentes cuentas, y llegan las cuentas sobre todo de un señor llamado Peñaranda. Vamos a mencionar solamente su primer apellido, Peñaranda. El señor Peñaranda era algo así como, siempre digo, ¿no?, como Luis XIV en el Estado absolutista, ¿no? El Estado soy yo, la empresa era él, ¿no? Él era la empresa soy yo, ¿no? Él era presidente de directorio, era gerente general, y era además el accionista mayoritario. Bueno, entonces, supuestamente, según la sentencia, y digo supuestamente porque esto todavía está en apelación, entra el dinero a sus cuentas y él empieza a inyectar dinero entre el 2010 y el 2018 dentro de la contabilidad de la empresa para pagos diversos, ¿no? Es decir, el punto de conexión entre los actos previos de lavado y la empresa tiene que ver con la inyección de ese capital, supuestamente de fuente ilegal, vendría de Odebrecht, Banca de Andorra, Banca Privada de Andorra, desde las cuentas de Peñaranda a las cuentas de la empresa, ¿no? Bueno, y hay datos curiosos ahí porque ya todos sabemos de que la ley 3424 que se aprueba en la época de Humala, si bien se aprueba en el año 2016, recién entra en vigor el 1 de enero del año 2018. Entonces, ¿qué pasa con los hechos que van del 2010 al 2017? Del año 2018, como hecho fáctico, como factum del caso, solamente existe una operación, ¿no?, febrero del 2018, relativa a una carta fianza que habría sido, digamos, apalancada. Esto es lo que viejamente se llamaba el back to back, hoy en día le suelen llamar, para hacerlo más bonito, tipo crédito lombardo, ¿no? Es decir, con la plata que yo pongo, con la misma plata tú me das la garantía, ¿no? $100.000, si mal no recuerdo. Y ese sería, digamos, el único hecho que traspasa la barrera del 1 de enero del año 2018, pero al final, leída la sentencia, pareciera que la condena es por todo, ¿no? Porque incluso para el cálculo de la multa toman en cuenta el beneficio de todo ese periodo que va del año 2010 al 2018, ¿no? Bueno, para cerrar esta introducción, no hay efectos mágicos, la sentencia no trae recomendaciones de compliance, la sentencia no dice de que si la empresa tenía compliance le hubiera ido mejor o no lo hubieran sancionado, le hubieran, digamos, disminuido la sanción. La sentencia tampoco dice cuáles son los elementos del programa de cumplimiento.
La sentencia no dice, oiga, la empresa pecó porque no tenía compliance adecuado en el momento que tenía que tenerlo. La sentencia no dice nada de eso. Entonces, como dice Hui Chen y Cosaglia, que los he citado en algunas publicaciones, posteos sobre todo en LinkedIn, que son expertos de compliance en los Estados Unidos, especialmente la señora Hui Chen, que ha sido además fiscal, ¿no?, el prosecutor en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. No se puede vender miedo, ¿no? No se puede vender miedo. Ojo, todos tienen derecho a vender, a todos. Quieres vender compliance, vende, no hay ningún problema. El problema está cuando vendes miedo, ¿no? Y sobre todo miedo y terror en base a una sentencia que no dice lo que dice que dice. No dice nada sobre los programas de cumplimiento y hay que analizarla en su extensión, porque además hay una serie de posibles vicios procesales que vamos a hacer notar acá, ¿no? Entonces, ya para abrir la cancha, para decirlo en términos futbolísticos, recordarnos siempre el libro de Luis Reina, por favor. Palestra, nos puede dar unos regalitos, por favor, de algunos ejemplares cuando el libro ya esté en circulación. También el PDF para la piratería, no, esa es una broma cruel. Tengo que darle la palabra ahora a Virginia Naval para que comente la parte sustancial, ¿no? Es decir, los criterios de imputación se reúnen o no en el caso, ¿no? Porque, ojo, también hay sentencias que pueden estar mal motivadas y nosotros no somos pitonizos, ni brujos, ni, digamos, tenemos conexión con el más allá, pero como penalistas podemos deducirnos si se cumplen o no se cumplen, más allá de que luego puedan anular, ¿no? Porque, claro, la comunicación con el ciudadano tiene que ser clara, ¿no? La sentencia tiene que estar motivada para que lo pueda leer incluso y comprender un profano, sobre todo el condenado, ¿no? No tiene que ser un abogado. Pero entonces la pregunta, Virginia, provocadora es, ¿la sentencia leída como penalista, ¿no?, con tus conocimientos especiales, reúne los elementos para una condena, sí o no? Y segundo, si reuniéndolos, la sentencia motiva suficientemente eso de ahí. Que son dos cosas distintas, ¿no? Una cosa es lo que leemos entre líneas como penalista con conocimientos especiales y otra cosa es si realmente trae la receta adecuada. Por favor. Gracias, Carlos. Muy buenas tardes a todos. Efectivamente, comparto tu opinión. Yo considero que la Sala Especial en este caso ha perdido una importante oportunidad de pronunciarse por primera vez sobre la responsabilidad denominada administrativa de la persona jurídica, pero que en realidad es una suerte de responsabilidad penal. Es el primer caso contra una persona jurídica y creo que, y lo digo con mucho respeto, se ha podido hacer un ejercicio mucho más pormenorizado, un análisis probatorio más eficaz y sobre todo la evaluación de la responsabilidad penal de la persona jurídica también muy detallada, ¿no? Primero, efectivamente, considero, desde el ámbito procesal en este caso, defectos de motivación. Basta con revisarlo en un primer momento, que la sentencia tiene 142 páginas. 5 páginas se refieren al análisis de la responsabilidad de esta empresa Alfa Consult y en verdad cuando analizan el elemento del modelo de prevención de la existencia o no, únicamente les dedican unas escasas líneas, ¿no? Y además, como lo voy a referir más adelante, se refieren únicamente a declaraciones testimoniales y no hay un desarrollo conclusivo, no hay un aporte probatorio importante que permita determinar las conclusiones a la Sala Especial. Y esto me parece de especial gravedad. ¿Por qué? Porque en lo personal noto que hay una tendencia quizás a criminalizar todos los hechos vinculados con los escándalos de Odebrecht o Lavallato. Basta con revisar la sentencia para ver que hay un desarrollo muy pormenorizado sobre el contexto, sobre la delación premiada de Odebrecht, sobre la declaración de responsabilidad de Jorge Barata, el acuerdo en Estados Unidos, etc. Y en ese sentido consideran que todo lo que se encuentra relacionado con este esquema de corrupción tendría que dar lugar a responsabilidad penal, ¿no? Sin que se cumplan necesariamente con las reglas de imputación, tanto de la persona natural como de la persona jurídica. En efecto, en un primer momento noto también que hay un problema de aplicación de la norma, porque efectivamente los hechos datarían del año 2010 al 2018, con referencia a la imputación de Alfa Consult, y como sabemos la ley es expresa en determinar que rige a partir del 1 de enero del 2018. Con ello no estoy negando que en principio no se debería aplicar, sino que en la sentencia se refiere que
en la medida que hay un hecho determinado en el 2018, entonces sería aplicable la ley. En realidad no hacen una referencia si están estableciendo un delito continuado, por ejemplo, cuando en el desarrollo de la sentencia siempre se hace referencia incluso a concursos reales, separan las conductas, ¿no?, de colocación, etcétera, del ocultamiento final, y no hay una motivación respecto a por qué sería aplicable. En un segundo momento también tenemos el hecho de la determinación del beneficio. No me refiero a la determinación de la pena de multa, sino de un elemento establecido en el artículo 3 de la Ley 30.424. Solamente se le puede imputar responsabilidad administrativa, en este caso, o penal a la persona jurídica, si es que ha resultado beneficiado. Incluso hay un esfuerzo en el artículo 3 in fine de establecer que si el beneficiario es la persona natural o un tercero, entonces la persona jurídica no tendría responsabilidad. Y todo el esquema narrado, que es el de señor Peñaranda ser un generador de fondos en beneficio de Odebrecht, de alguna manera limpiar el dinero ilícito obtenido, pareciera ser que es un esquema personal, ¿no? El señor Peñaranda habría utilizado su cuenta de Randali en la banca privada de Andorra, sería el beneficiario final, él con su hijo también, y en realidad todas las operaciones las estaría haciendo desde sus cuentas personales, recibiéndolas en Perú, luego transfiriéndolas al extranjero para luego volver al Perú. Entonces, en ese esquema no aparece la empresa Alfa Cónsul hasta, digamos, un estadio posterior, que sería el momento en que recibe los préstamos y en que además es beneficiario de la carta fianza que han referido. Entonces, con ello quiero decir por qué la empresa o la persona jurídica sería la beneficiada. Más aún cuando sería en realidad un acreedor de estos préstamos. Situación distinta sería si en la sentencia nos hubieran afirmado que el dinero ingresado a la empresa habría sido capitalizado, habría sido utilizado, por ejemplo, para el pago de proveedores, para el pago de planillas, etcétera. Pero de lo que hemos podido advertir, solamente es un hecho de recepción. Entonces, la simple recepción de dinero, que en realidad es una creencia, donde hay una obligación de devolver a la persona natural, que en este caso es el socio mayoritario, ¿significaría un beneficio o no? A lo mejor hay algún supuesto, pero lo cierto es que en la sentencia no se ha referido en ningún momento ello, ¿no? Máxime si incluso hay algunas circunstancias que habrían justificado el préstamo, como por ejemplo la alegada falta de liquidez, ¿no? Habría, digamos, alguna motivación y en ese sentido, en lo personal no identifico que hubiera un beneficio a la persona jurídica identificado como tal que justifique, más allá de la responsabilidad individual del señor Peñaranda, la imputación a la persona jurídica. Y lo más importante que ha señalado Carlos Caro es las referencias al modelo de prevención, ¿no? La norma exige que de alguna manera se analice si existe un defecto o no de organización. Lo que establece la sentencia es una conclusión, ¿no? Que no se ha implementado un modelo de prevención de delitos, no establece de qué delito, por ejemplo, ni qué tipo de modelo de prevención, y esta conclusión llega a esta conclusión en base a 4 declaraciones testimoniales. Son declaraciones testimoniales de colaboradores de la empresa. Entonces, en primer lugar, hay un, digamos, defecto de credibilidad o no. ¿Por qué la declaración de los testigos sería tan vinculante? Además conclusiva, porque los testigos no han sido llamados como expertos, como peritos, para determinar si un sistema es efectivo o no. Solo para referir, ¿qué establecen o afirman estos testigos? Que efectivamente tenían un modelo de prevención a la luz de la ISO 37001, la ISO antisoborno. Incluso uno de ellos señala que hay una certificación del programa y refieren que además, uno refiere que habría un sistema de lavado de activos en algún momento a partir del 2018, pero ninguno de ellos tampoco niega la efectividad. A lo que voy es que la sala superior en este caso lo que establece es que no habría un modelo de prevención. Entendemos que como no existía un modelo de prevención del lavado de activos propiamente dicho, y esto lo han afirmado los testigos, no se podría determinar ello. Sin embargo, considero que lo que se ha debido hacer es analizar el material probatorio. El del listado de prueba documental no se ha encontrado ninguna referencia
algún documento de sistema de cumplimiento, ni de la supuesta certificación, ni los supuestos protocolos o procedimientos que se alegan, y eso hubiese sido importante que analice la sala antes de concluir que no han implementado un programa. Porque además recordemos que la implementación de un programa no requiere necesariamente una declaración, es una serie de elementos que deben ser analizados en su conjunto para poder determinar ello. Y además que el hecho de contar con una ISO 37001 antisoborno no quiere decir que no se cuente además con un sistema de prevención del lavado de activos. Bueno, los que creo que manejamos el tema del compliance de algún modo, sabemos que la ISO 37001 tiene en realidad estándares muy rígidos, controles muy específicos que perfectamente se pueden aplicar en el sistema de lavado de activos de cualquier país, no necesariamente en el Perú. Luego, también he notado que no se ha analizado el tema del modelo de prevención para efectos de la determinación de los eximentes y de las atenuantes, ¿no? Recordemos que incluso las recientes modificaciones establecen que el hecho de que el socio, en este caso el socio mayoritario, participe en el delito, daría lugar a que no se aplique el eximente. Bien, esto no ha sido analizado por la sala, además tampoco ha sido analizada la posibilidad de que se reduzca a modo de atenuante la multa establecida en la sentencia, ¿no? Otro de los elementos importantes es la determinación de la sanción. En este caso se ha impuesto una pena de multa de 6.975.000 soles a la persona jurídica y además la inhabilitación para seguir realizando actividades por las cuales ha sido condenado el señor Peñaranda, en este caso los préstamos. Pero notamos que no hay criterios de razonabilidad y proporcionalidad establecidos. Primero, de proporcionalidad, porque establecen que se aplique el doble del beneficio obtenido, que sería el margen mínimo, digamos, pero no nos establecen las justificaciones sobre las causales por qué sería el doble y no el sextuplo, que es la mayoría. Y además que tampoco sabemos los criterios para la fijación del beneficio, porque solo se refieren a un informe pericial contable que así lo establece, que establece este mismo monto, y que al parecer coincide con los préstamos dados por el señor Peñaranda. Entonces, de alguna manera, equiparan el dinero que recibe la empresa, como si necesariamente sea el beneficio, como cuando ya lo referí, en realidad es una creencia, ¿no? Y además que no determinan por qué sería el doble la necesidad de imposición de la pena. Otro tema que también me parece relevante resaltar es que la prohibición o la inhabilitación impuesta está recibida a recibir dinero del señor Peñaranda, pero no establecen en específico la prohibición de recibir préstamos. En todo caso, cualquier aporte de capital, por ejemplo, del señor Peñaranda podría estar proscrito en ese caso y no necesariamente ello sería justificado para seguir realizando la actividad de la empresa. Esos son algunos, digamos, errores que yo considero. También me han preguntado sobre los aciertos. Es un poco difícil determinar algún acierto cuando hay estos defectos, digamos, de algún modo. Quizás podría ser el esfuerzo de la sala de determinar la responsabilidad individual de las personas naturales, ¿no?, que son padre, hijo, socios de la empresa, la prueba indiciaria, pero relacionada a la responsabilidad penal de las personas naturales. En ningún caso, a mi criterio, de las personas jurídicas. Virginia, para resumir hasta acá entonces, de los tres requisitos, más allá de la teoría que se defienda, heterorresponsabilidad limitada o autorresponsabilidad limitada o solo autorresponsabilidad o modelo mixto, como se le quiera llamar, todos estamos de acuerdo en que hay tipo un checklist, ¿no? Hecho de conexión, beneficio, ausencia de mecanismos de prevención, ¿no? Sobre el tema 1, check, ¿no? Sí, Es considero decir, que hay hecho de conexión. hay un vínculo, ¿no? El tema 2 tú lo pones bajo cuestión, sobre el tema del beneficio, sí. Y el tema 3, con mayor razón, lo desconoces, no lo adviertes. Para el caso concreto, no existe un modelo de prevención, más allá del paper compliance, vamos a decirlo así, de que la empresa decía que tenía una ISO 37001, ¿no? Entonces, y ese es en tu análisis, digamos, ya como penalista, ¿no? Pero incluso, digamos, en la parte de la motivación, solo para cerrar esta parte, tampoco se aprecia ese orden descriptivo de estos elementos y la subsunción. Sí, tampoco, ¿no? Veo simples narraciones, a mi criterio, de un esquema de corrupción siempre relacionado con Odebrecht, siempre relacionado con la participación de este generador de fondos de la persona natural,
pero no un vínculo específico de la persona jurídica que permita saber cuál es su participación o su instrumentalización en concreto. Perfecto, muchas gracias. Lucho, mira, vamos contigo. En tu libro, pero ya en otras publicaciones, y esto lo hemos discutido, y sé algo de tu libro porque he tenido que escribir el prólogo por tu invitación y muchas gracias por ello, sé que tú tienes un punto de defensa muy claro. El Ministerio Público tiene que probar, ojo, el Ministerio Público no tiene que probar que hay un mecanismo de prevención. El Ministerio Público lo que tiene que probar es que hay un defecto organizativo, como se le quiera llamar, ¿no? La falta de controles, ¿no? Y en eso tú eres tajante, ¿no? Yo estoy contigo en el sentido de que no se puede decir de que hay acá inversiones de la carga de la prueba o de que al Ministerio Público se le exige demasiado, porque el Ministerio Público no se va a meter en una empresa para probar que hay compliance o no. El Ministerio Público lo que va a hacer es pedir evidencias y como es una defensa positiva, en verdad, que tienen los incentivos para probar, como en una legítima defensa, que existe un modelo de prevención o legítima defensa en el comparativo, es el imputado, en este caso la persona jurídica, ¿no? ¿Cómo aprecias tú estos problemas procesales, ¿no?, relativos a la carga de la prueba y relativo ya en general a lo que es la imputación a la propia persona jurídica dentro de la sentencia, por favor? Gracias, Carlos. En primer lugar, bueno, el agradecimiento al CERPE por invitarme a ser parte de este conversatorio número 93. Agradecerte a ti también, Carlos, las generosas palabras en torno al libro que está próximo a publicarse. Respecto a lo que me indicas, ¿no? Bueno, un poco guardando también una cierta conexión con lo que Virginia ha propuesto, ¿no? En tono crítico, ¿no? Sin duda, vamos, siempre uno se dice que es comandante, ¿no?, luego de la batalla, ¿no? Claro, y pareciera, porque, repito, todo es especulación a partir de la simple lectura de la resolución que está colgada en redes, y además de algunos comentarios que provendrían de la defensa de Alfa Cónsul, que han sido publicados también en un portal de noticias jurídicas, pareciera que el razonamiento que se hace respecto a la probanza o no probanza del compliance es así de ligero, porque, estoy tratando de explicar, no justificar, ¿no? Es porque aparentemente cuando uno revisa la sentencia y ve la posición de la defensa, no hay un planteamiento fuerte respecto a la prueba del compliance, ¿no? No hay referencias a por qué el compliance sería idóneo. Se hace referencia pues a que habría implementado y simplemente se hace la refutación sin explicación. Es decir, la propia defensa no plantea que hay un modelo de cumplimiento. Claro, la propia defensa lo que dice es que la Fiscalía no va a ser capaz de probar el efecto de organización, pero no hay una propuesta, al menos lo dice la sentencia, de que existiera pues una evidencia del sistema de gestión de riesgos. No hay una oferta probatoria de parte de la defensa. Aproximativamente, ¿no? Es, supuestamente, de lo que uno lee, aparentemente esa propuesta no existe, ¿no? Ojo, eso no significa que la sentencia sea idónea, en mi opinión, ¿no? De hecho, tú has sido muy crítico, en el prólogo del libro está así referido, ¿no? Coincido con la crítica porque, sin tratar de echar leña sobre el árbol caído, ¿no?, lo cierto es que se ha desperdiciado una gran oportunidad de ir generando masa crítica, ¿no? Como lo propongo en el libro, y parto de una premisa, ¿no? No tenemos un sistema, ¿no?, ni penal ni procesal de dogmática respecto a la persona jurídica, ¿no? Estamos en un panorama, ¿no?, desierto, y la guía, el camino lo va a marcar la jurisprudencia, ¿no? Y lamentablemente cuando surge la jurisprudencia que no marca un camino, ¿no?, si no se queda en lo lírico, en lo superficial, se pierde una gran oportunidad. Y yo creo que lo primero que habría que reprochar sería eso, ¿no?, que se pierde una oportunidad de generar masa crítica. Pero también, repito, creo que tiene que ver con quizás que la dialéctica dentro del juicio oral quizás no permitió más, ¿no? Y bueno, y repito, en la lógica de tratar de ser no tan injustos con el tribunal, con el cuarto colegiado de la Corte Penal Nacional. Ya lo decía esto el profesor Víctor Prado, ¿no? La motivación cuando llega a las partes relacionadas a las consecuencias accesorias, y hay una cierta relación con las consecuencias que corresponden a la persona jurídica, pareciera que los tribunales ya llegan desgastados a la parte de la motivación.
Ocurre lo mismo con las consecuencias accesorias, ¿no? O con la pena. Parece que la fundamentación o la explicación respecto a los motivos que justifican la decisión se queda en el sí de la responsabilidad y no el cuánto en la responsabilidad, y eso ocurre en todo nuestro derecho. Entonces, si algo hay que achacar a esta decisión es que lamentablemente ha incurrido en el mismo error, ¿no? En la generalidad, ¿no? Claro, y hay una serie de aspectos importantísimos que se han perdido, ¿no? Por eso decía, ¿no? No trato de ser tampoco injusto con la defensa, que pareciera haber tenido un rol más bien periférico, ¿no? De lo que se deduce, ¿no? De la propia sentencia, porque luego ha tocado una serie de aspectos relevantes, tú lo has indicado, uno de ellos es la aplicación de la ley, porque, claro, luego con las modificatorias, y eso es algo que debió explicar el colegiado, surgía la exigencia de la condición del informe de la SMB, que no surgió, no existe. En la medida que se ofrezca, ¿no?, la Claro. posibilidad de probar que hay un modelo de prevención. Claro, 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 es evidente, pero esto no está planteado, ¿no? Entonces creo que ahí el tribunal quizás algo también debió decir. En lo que es el compliance, que fue, repito, enunciado y en la propia declaración de los encausados y también de los testigos se hablaba de un compliance, en ningún momento hay una referencia de cuáles son los instrumentos que, ¿no?, permitían evidenciar ese compliance, ¿no? En ningún momento observa uno que haya una referencia en algún testimonio de que existiese un código de ética, ¿no?, un mapa de riesgos, ¿no? Absolutamente ningún instrumento, y es curioso que la defensa no lo hubiese aportado si existiese, más aún si existiese una certificación. Claro, me parece muy genérica también la referencia que hace el colegiado respecto a, sí, me has hablado de un programa de prevención de riesgos anticorrupción, pero no me has hablado de un programa de riesgos antilavado. Pero yo creo que no es que resultara intrascendente el modelo de gestión de riesgos anticorrupción, y creo que hay un aspecto que no se toca en la sentencia, y es que quizás el defecto de organización también tiene que ver con la instrumentalización de la persona jurídica para el delito fuente de lavado. Porque de hecho el consorcio que integraba al Focónsul fue un mecanismo para asegurar el pago corrupto, ¿no? Porque esa era la razón por la cual existía el pago irregular. Entonces, el planteamiento del sistema de un modelo de gestión de riesgos anticorrupción era relevante y se debió decir por qué era eficiente o no era eficiente, ¿no? O eficaz, perdón. Creo también que es cierto lo que dice Virginia, que quienes estamos un poco más metidos en el tema de compliance, sabemos que nada es estático, ¿no? Puede haber un modelo llamado así modelo de gestión de riesgos anticorrupción, pero tiene elementos de prevención del lavado de activos o tiene elementos de prevención del acoso, es decir, no es tan pétrea, ¿no?, la división, la separación. Quizás debió el tribunal ingresar a examinar con más precisión ese aspecto, que creo que era un aspecto nuclear al final de la responsabilidad, ¿no? O sea, examinar el tipo de compliance y por qué este tipo de compliance era idóneo o no lo era. Repito, no quiero ser injusto con la defensa, porque dejó muchos temas en el aire, creo yo. Claro, creo que la lógica del abogado defensor pareciera haber sido la tradicional, ¿no? Sin darse cuenta de que, bueno, el daño reputacional para esta empresa ya es mortal, ¿no? Porque ya con la condena, esta empresa prácticamente está condenada, ¿no? Me refiero al impacto reputacional, porque si bien es cierto, hay visos de anulación, ya el efecto reputacional nadie lo levanta, ¿no? Claro, caso Arthur Andersen, ¿no? Es algo conocido, pues, ¿no? También me parece particularmente significativo que en estas anotaciones que hace la defensa discuta ahora, ¿no?, por qué se les ha sometido a juicio para la aplicación de la ley 30.424 cuando en el proceso solamente fueron incorporadas para la aplicación de las consecuencias accesorias. Eso a quienes tenemos un poco de recuerdo de la jurisprudencia, nos remonta al famoso caso América TV, ¿no? Donde la persona jurídica, ¿no?, haciendo una traslación mutatis mutandis, la persona jurídica fue incorporada como tercero civilmente responsable y se le aplicó consecuencias accesorias, un poco tratando de establecer la analogía
entre las posiciones procesales. Acá habría ocurrido lo mismo, ¿no? Y eso es relevante porque el fundamento de cada responsabilidad es distinta, ¿no? Entonces me sorprende que no se note en la narrativa de la sentencia alguna defensa más dura, más radical respecto a este aspecto que es central, porque tiene que ver con la propia existencia de una imputación suficiente Claro. y del ejercicio de los derechos de la persona jurídica. No quiero agotar el debate, pero sí traer un problema que se va a generar sin duda, ¿no? Yo he revisado la sentencia y en la parte de las personas naturales, sin ser categóricos, creo que la fundamentación está razonablemente, ¿no? Es razonablemente idónea, está explicado en lo básico, ¿no? Sin entrar a valorar la prueba, evidentemente. Pero lo que va a terminar ocurriendo, o lo que podría terminar ocurriendo, que es un problema que hay que examinar, es que se podría generar la confirmación de la sentencia contra las personas naturales y la anulación de la condena contra las personas jurídicas. Y ahí se va a generar un problema análogo al que viene ocurriendo con el de la responsabilidad civil cuando hay personas jurídicas involucradas, que se tiene que generar un nuevo juicio oral o procedimiento, no se sabe cuál, para que se examine la responsabilidad de la persona jurídica. Entonces, acá lo que va a ocurrir, entiendo, es que se podría anular y solamente verse la problemática de la persona jurídica. Y ahí habrá que examinar si nuestro procedimiento debería ser el mismo, debería tener algunos matices, debería tener algunas variables, ¿no? Y lo digo esto porque probablemente el vacío central que tenemos, la persona jurídica, tú lo sabes mejor que yo, Carlos, porque has trabajado mucho sobre el tema, la persona jurídica siempre ha sido un elemento periférico dentro del sistema de responsabilidad penal, ¿no? El sistema penal siempre ha tenido a la persona jurídica ahí como un extraño, ¿no? A pesar de que, como pongo en el libro, es enunciado, sobre todo en el ámbito del derecho penal tributario y aduanero, desde hace, ¿no?, décadas atrás. Pero lo curioso es que, a pesar de estar ahí rondando, como se dice, en la parte procesal todavía no parece existir claridad respecto a cuáles son los contornos del camino que debe seguir una persona jurídica, ya sea para aplicarle la responsabilidad civil, la accesoria o la penal en este caso, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un reto que tiene que el sistema enfrentar, es cómo enfrentar la criminalidad en términos procedimentales, de derecho procesal de la persona jurídica, sin generar estos falsos positivos, porque al final, como un poco hemos consensuado, acá va a haber un falso positivo. Entonces, la sentencia difícilmente podrá ser homologada con una confirmación de la sala de apelaciones, ¿no? Claro, entonces tú prevés, Lucho, que hay una gran posibilidad de que pueda ser anulada la sentencia, por lo menos parcialmente, en el sentido del extremo de la persona jurídica y eventualmente confirmarse respecto a la persona natural. Pero voy sobre un tema importante que tú has mencionado, la imputación a la persona jurídica. Porque si nosotros vamos al acuerdo plenario, el 7 del año 2009, y la jurisprudencia casi unánimemente, ¿no?, salvo uno que otro supuesto jurisprudencial, es unánime ya en el sentido de que no hace falta una imputación concreta a la persona jurídica respecto de la consecuencia accesoria. Basta, digamos, la descripción del hecho de conexión, la ocasionalidad entre la acción de la persona natural y la persona jurídica para efectos de incorporar a la persona jurídica al proceso. Pregunta, ¿no? ¿Eso cambia en el marco de la ley 3424? No hay un acuerdo plenario sobre la 3424, no hay. Entonces, desde el punto de vista propositivo, ¿no?, si hubiera un nuevo acuerdo plenario de avanzada sobre la incorporación de la persona jurídica en el marco de la 3424, debe de seguirse la misma ruta en el sentido de pura admisibilidad, checklist, tipo una demanda civil de cumplimiento de requisitos, o debe de haber una imputación concreta a la persona jurídica en el marco de la 3424. ¿Cuál es tu apreciación? Mira, como lo señalo, y bueno, en diversos escritos lo he planteado tal cual. Y en el libro. En el libro también, la responsabilidad de la ley 30.424, y tú lo reafirmas también en tu prólogo, es estrictamente penal, ¿no? Y eso tiene una suerte de consecuencia procesal, ¿no? Que es la existencia de derechos, ¿no?, que pueda la persona imputada ejercer para evitar que esa sanción estatal, especialmente rigurosa como es la pena, se aplique, ¿no?, de forma razonable. Entonces, esos derechos del artículo 93, que según el artículo 93 del Código Procesal Penal, se tienen que aplicar en rigurosidad del mismo modo a la persona natural que a la persona jurídica,
pues exigen una imputación clara, suficiente, precisa, ¿no? Sobre todo porque están estos tres elementos que hemos consensuado que la ley establece, porque si no nos volvemos a generar pues una suerte de declaración lírica de responsabilidad sin introducirnos a lo que es el verdadero sustento de la responsabilidad, que es el defecto de organización, ¿no? Que es algo que también se nota que en la sentencia no existe, y eso lo alega la parte de la defensa, que debió explicarse también cómo es que la organización de la persona jurídica era causal en cierta forma, promovía en cierta forma la comisión de los delitos por parte de sus agentes, ¿no? Yo no creo que hubiese sido difícil de explicar, porque tú lo has dicho que era prácticamente el dueño, pero ese factor faltó explicar, ¿no? Entonces, yo creo que debe mantenerse un esquema análogo al de la persona natural, pero siendo conscientes, ¿no?, para que se entienda correctamente lo que pretendo decir, que van a haber derechos procesales que hay que rediscutir, ¿no?, como el derecho a no autoincriminarse, la obligación de entregar una información, que es algo que hay que rediscutir, ¿no? Y ahora vamos a volver sobre eso, Lucho, ¿no? Vamos a entrar a la segunda parte y final de este conversatorio, siempre haciendo referencia al infierno, ¿no? Dante en el infierno, ¿no?, la Divina Comedia, ¿no? Los penalistas estamos en contacto con el infierno. Yo no voy a decir que ustedes vienen del infierno, y me gusta decir eso de mí mismo, pero como dice el Assassin's Creed, ¿no?, defender la luz desde la oscuridad, ¿no? Bueno, siendo así, te toca la puerta, Virginia, un cliente corporativo. Ya olvidémonos de Alfa Cónsul, y te dice: Virginia, ¿cuál es tu plan de defensa? Porque han imputado a una persona jurídica en el marco de la 3424 por corrupción o lavado. Esto no lo saben los que hacen compliance, porque esto es procesal penal, ¿no? ¿Qué es lo que tú le planteas desde el punto de vista sustantivo? ¿Cuál sería tu pregunta? ¿Cuál sería tu aproximación o tu diálogo en términos prácticos, ¿no?, con el cliente, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, primero verificar si efectivamente a raíz de esta presunción de delito por parte de la persona natural hay algún indicio o no de un beneficio de la persona jurídica, ¿no? Tratar de identificar esta conexión, si en realidad hay un monto determinado sobre el cual se pueda manejar o no la defensa. Y en segundo lugar, deslindar las imputaciones tanto de la persona jurídica como la persona natural, y en este caso verificar cada uno de los elementos que podría tener la organización que justifiquen la existencia de un modelo de prevención. No necesariamente la existencia de una certificación del programa, a lo mejor no se tiene, pero sí de los elementos mínimos, porque es lo que refiere la norma, ¿no? Incluso establece la existencia de elementos mínimos como un atenuante y establece penas en realidad muy reducidas en el caso de que se cuente con estos elementos. Y además verificar si se cumple o no con el estándar que ha establecido la ley, que en este caso se refiere, y lo ha dicho también el doctor Luis Reina, al informe de la SMB que debió determinarse, ¿no? Y en ese sentido, procurar contar con la prueba documental necesaria que permita demostrar que no hay un defecto de organización. Ya, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, ¿no?, tú, con tu conocimiento de compliance y de penal, ¿no?, tú le dices: mira, muéstrame tu modelo de prevención, ¿no?, dentro del secreto profesional, firmas el NDA, ¿no?, el Non-Disclaimer Agreement, es decir, el acuerdo de confidencialidad, vamos a decirlo así, y te muestran, te hacen todas las cartas. Tú te das cuenta que su modelo no es idóneo, ¿no? Que va a ser más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que la SMB apruebe ese modelo como un modelo idóneo, ¿no? ¿Qué recomiendas tú? ¿Recomiendas mejorarlo, dejarlo ahí, no ir o no basar tu defensa en base al compliance, reposar en un compliance posterior mejorado? ¿Cuál sería tu planteamiento? Lo digo porque este es un tema práctico, ¿no? Y se ha discutido mucho en España y en Estados Unidos. Son pocos los países que premian con un eximente, digamos, el compliance posterior, ¿no? En Estados Unidos pasa cada rato, en Francia ha pasado, en España casi nunca. Pero en Alemania, por ejemplo, sí es perfectamente posible de que un tribunal administrativo, ¿no?, en el marco de la Ordnungswidrigkeiten, que es la ley de contravenciones alemana, pueda eximir de responsabilidad a una empresa por tener un compliance posterior. Me remito al conversatorio que tuvimos con Ingo Bot, ¿no?, entre otros, ¿no? Pero aquí en Perú la ley no nos da ese escape, pero por lo menos permite la atenuación, ¿no?
Entonces, ¿qué le propones tú? ¿Trabajar en base a eso o hacer una defensa de la persona jurídica al margen de eso? Porque tú puedes hacer tu defensa fundado en, oye, no hay el delito de la persona natural, ¿no? O no hay el beneficio. ¿Cuál sería tu planteamiento ahí? Sí, bueno, si no se puede determinar que hay indicios de un programa en el momento de la comisión delictiva, sí trabajar el tema del atenuante, ¿no? Porque en realidad se puede lograr disminuir la sanción penal y también el tema de la inhabilitación. En este caso, por ejemplo, no ha sido una gran afectación la inhabilitación de la empresa Alfa Consult. En el caso que tú me dices que podría existir una consulta, sería adecuado para la empresa, ¿no? Reducir las consecuencias jurídicas de este presunto delito. ¿Y cómo sería, digamos, tu tamiz? O sea, ¿cuál sería tu hoja de ruta, ¿no? ¿Qué le propondrías ya en concreto, ¿no? Al potencial cliente, a la persona jurídica, a la empresa, ¿no? Preocupada por el proceso penal, ¿no? Sí, bueno, yo partiría ya de los controles que tiene la empresa, aunque no tenga un programa de cumplimiento propiamente dicho, denominado así tal cual, partir de los controles que ya tiene, no eliminarlos, no hacer un programa, digamos, novísimo, sino continuar, repotenciar y efectivamente poder certificar el programa de cumplimiento, porque es lo necesario, ¿no? La continuidad de los controles más allá de la nomenclatura o no, de si se cuenta o no con un programa, ¿no? Lucho, y desde el punto de vista procesal, ¿no? ¿Cuál sería tu planteamiento? ¿Cuál sería tu oferta, digamos, como abogado en el plano procesal, ¿no? La persona jurídica, digamos que el hecho de conexión está claro, ha habido un caso de corrupción, la plata ha salido de la persona jurídica o la persona jurídica se ha beneficiado de un contrato. ¿Cuál sería tu oferta? Mira, a modo de ejercicio, ¿no? En un supuesto como el que tú planteas, evidentemente yo recurriría quizás a una fórmula de colaboración, una colaboración eficaz corporativa, una fórmula de determinación anticipada, ¿no? Que permita exponerme menos como persona jurídica y tratar de implementar el compliance como solución a mediano o largo plazo, ¿no? Porque, claro, lamentablemente el problema del compliance es que no es una solución que se vean los efectos en un mes, 2 meses, 3 meses, porque como tiene que ver con cultura corporativa, la cultura corporativa se va asentando, ¿no? Lo que decía Virginia es muy cierto, puede haber controles que no sabemos que son controles o no nos percibimos como auténticos controles y recién cuando se va alineando en términos de compliance vamos notando que tienen objetivos particulares de reducir riesgos y se van alineando dentro pues, de una cierta estructura de compliance o de prevención. Entonces yo propondría una solución más bien premial que deje de exponer a la persona jurídica y que además haría que el esquema de interacción, fiscalía, que es la parte persecutora, incluso también el actor civil, que sería la Procuraduría la mayoría de veces, sea menos hostil, ¿no? Sea más amigable porque sería un espacio colaborativo, ¿no? Evidentemente ahí habrá que examinar pues, los matices, ¿no? Más allá de que uno pueda discutir si la colaboración, los pentitis, es una fórmula idónea o moralmente correcta, lo cierto es que si lo vemos en términos puramente de costo-beneficio puede resultar mejor para una persona jurídica. Irías en la lógica de reducir litigación. Exacto. Claro, y la verdad que esto es algo que a veces el público no lo aprecia, sobre todo los neófitos, porque dicen, oye, no, ¿cómo te vas a declarar culpable? ¿No? Bueno, eso tiene su beneficio, ¿no? Porque, como se suele decir, más vale un rojo que 100 amarillos, ¿no? Estar ahí permanentemente sujeto a un proceso donde te pueden desprestigiar la marca puede pasar a valer nada, se queda una condena, y el desgaste permanente o constante es mucho más costoso que a veces asumir de plano una sola consecuencia de entrar en la ruta de la colaboración. Y tal las empresas, el caso Club de la Construcción, que se han sometido Precisamente a la por eso es que creo que no es tan real esta suerte de dicotomía, ¿no? Entre la persona jurídica con la persecución, porque la persona jurídica tiene incentivos de más para colaborar y ayudar demostrando su compliance. Sobre todo si es una persona jurídica con una marca valiosa, ¿no? Si estamos hablando de una persona jurídica con una marca poco conocida, poco trascendente, donde el dueño o los accionistas pues dicen, mira, esa la cierro y mañana hago 3 más, eso es distinto a una empresa sostenible en el tiempo, una empresa que cotiza en la bolsa, una empresa que tiene una marca de hace 20, 30, 40 años, donde la muerte de la marca es la muerte de la empresa, ¿no? Que viene un factor que creo que puede ser la diferencia, ¿no? A veces poco observable, pero es si uno sigue el camino de la colaboración y de tratar de cerrar esto en términos de compliance, ¿no? A través de un acuerdo de terminación anticipada, colaboración eficaz,
el punto de partida va a ser siempre hacer el deslinde con aquellas personas que generaron el delito de conexión. Entonces, eso significa que aquel que manejaba la empresa tendrá que dejar la empresa. Y no siempre ocurre eso. Claro. ¿No? Sobre todo cuando son empresas que están más en círculos familiares, ¿no? Exacto. Personales. Entonces, cuando vemos un escenario de poca colaboración, podría ser esa la razón, ¿no? Y una cosa, mira, un tema práctico también para que la gente entienda, ¿no? Empiezan a llegar oficios del Ministerio Público, porque una cosa es que te pidan papeles que tú tienes que tener como tus documentos contables, tributarios, eventualmente como un orden judicial de levantamiento de secreto tributario, y otra cosa es que te pidan producir información y te digan, oiga, usted tiene 48 horas para entregarme un resumen de los balances de los últimos 10 años, ¿no? De ingresos y gastos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro caso, ¿no? Estás obligado a producir información para la imputación, es decir, para el Ministerio Público, o partiendo de los fundamentos procesales y de la carga de la prueba, tú puedes oponerte y decir, perdón, ahí rige el nemo tenetum, ¿no? ¿Cuál es tu apreciación? Mira, esto evidentemente tiene que ver con una cuestión más de fondo, como tú dices, tiene que ver con si la persona natural o jurídica tiene la obligación de colaborar con la acusación en su contra, ¿no? No hablo de mentir, no, hablo de si uno tiene que colaborar con el Ministerio Público en construir, ¿no? esa imputación que va a pender como, ¿no? sobre uno como un péndulo, ¿no? Entonces, creo que el referente más útil es aquel que proviene de la jurisprudencia norteamericana, ¿no? Que aunque ha tenido variaciones, marca una cuestión central, ¿no? Lo que tú decías un poco, ¿no? Existe la obligación de entregar documentación, pero no obligación de generar información, informes, memorándum, ¿no? Dictámenes, etcétera, que sirvan para fomentar la imputación. Tienes la obligación de colaborar, pero no la obligación de colaborar entregando información, pero no propiciando, generando información, ¿no? ¿Te pueden obligar a entregar tu informe de investigación interna? Esa es una gran discusión, ¿no? Porque detrás de esto evidentemente hay derechos fundamentales, ¿no? Yo no te daría gente que se ha incriminado. Yo no te daría una respuesta categórica porque en nuestro país, donde parece que el secreto profesional, ciertos secretos ya no valen tanto, ¿no? Lo sabe la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ¿no? Se necesita... Su propio abogado la grabó, ¿no? Yo creo que se necesita repensar eso, porque claro, lamentablemente siempre está el famoso dilema entre garantías y eficacia. Yo creo que es algo más aparente que real, que es un medio más bien para justificar arbitrariedades, pero yo creo que sería quizás un tema a discutir con cargo a examinar, sobre todo el tema de la proporcionalidad, ¿no? De la necesidad. Un tema más de derecho constitucional, creo, que derecho penal puro, ¿no? Procesal puro, ¿no? Claro. Y Virginia, ¿cómo sería tu diálogo con la empresa si el que viene a hablar contigo es el gerente general o el presidente director y él es el que ha delinquido, ¿no? Te dice, doctora, necesito salvar a la empresa, deme la hoja de ruta, pero la verdad, en confesión interna, bajo secreto profesional, el hecho ocurrió y el que lo gatilló fui yo, ¿no? Siendo el gerente general, presidente y directorio. ¿Cuál sería tu recomendación, no? Sí, ¿Cómo muy sería interesante. tu diálogo, tu interacción, ¿no? Claro, Práctica. yo soy de la idea o de la posición que hay que cuidar a veces las incompatibilidades, ¿no? Si veo que es manifiesta la incompatibilidad, determinar hacia quién va la consultoría o la defensa y separarla desde un primer momento, ¿no? Porque los intereses podrían converger o podrían confundirse y en ese caso decidir si se va a defender a la persona jurídica o a la persona natural, pero siempre en vías distintas, incluso sin necesidad de comunicación, ¿no? Porque a veces las defensas suelen compartir, quizá con la intención de coadyuvar y mejorar y tratar de salvar ambas responsabilidades, pero eso no siempre es posible, ¿no? Claro, y podría darse el caso incluso que hay una manifiesta incompatibilidad porque si el imputado es el representante, en el plano procesal la ley es clara, ¿no? El representante de la persona jurídica tiene que ser otro y la defensa tiene que ser otra, ¿no? Pero, ¿cómo sería tu diálogo ya persuasivo, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Cómo lo persuadirías a entender este problema? Porque eso es lo que realmente pasa en la práctica, ¿no? Que te dicen, oye, no, pero mi empresa soy yo soy la empresa, yo soy el que pago la defensa. ¿Cómo sería tu interacción? Y eso es algo que lamentablemente pasa todos los días, ¿no? Acá en Perú no estamos llenos de empresas transnacionales, la mayoría son empresas medianas
y algunas grandes, pero que siguen una ruta de cadena familiar, ¿no? Bueno, sí, es verdad. Tendría que exponer las posibles consecuencias, ¿no? A lo mejor la defensa técnica se puede dirigir hacia una, como decía Lucho, una solución premial. En ese caso no necesariamente la persona natural esté interesada en defender a la empresa y por el contrario, así que trataría de exponer cuáles son los escenarios posibles y que se elija cuál sería el que se va a salvar, ¿no? Claro, eso, llegado el momento tendría que haber el deslinde, ¿no? Oye, mira, ¿qué te interesa más? ¿Tu pellejo o la empresa? Los dos no se pueden salvar en esta situación de incompatibilidad, porque si los separamos, la empresa no es nada sin ti y viceversa. Pues es una empresa, digamos, familiar, vamos a decirlo así, ¿no? Tendría que elegir, ¿no? Una selección, sí. Y tú, Lucho, ¿cómo lo...? Mira, yo creo que... Disculpe que querés seguir estos temas, pero son los que se nos presentan todo el tiempo, ¿no? Yo creo que esto tiene que ver además porque creo que habría que pensar ya más a fondo el tema del fundamento de la responsabilidad de la persona jurídica, porque creo que debe estar asociada al concepto de organización, ¿no? Entonces, donde no haya más que la personería jurídica, no puede haber una persona jurídica sin organización. Entonces, creo que habría que repensar ese aspecto, pero en un escenario como el que tú planteas, el único escenario donde puede haber, en cierta forma, una situación de doble ganador sería cuando las personas natural y jurídica van a un proceso de colaboración eficaz, ¿no? Que claro, además, porque en un proceso de colaboración eficaz, en un contexto como el que tú has explicado, generalmente la información la va a proporcionar la persona natural. Lo que va a hacer la persona jurídica es entregar documentación que corrobore. Claro. Entonces, si no van juntos, posiblemente... el umbrella, el paraguas, claro, corporativo. Que tiene que ser común, claro. Para proteger a todos. Y para lograr la corroboración, que es el fin de la colaboración, ¿no? Miren, entrando a la parte final ya para sus reflexiones, si la sentencia no es mágica, si la sentencia no trae el mensaje divino, no es la paloma mensajera, ni nos anuncia un mundo mejor en el compliance, en la defensa penal corporativa, ¿cuáles son los mensajes que te deja para ti el caso, Virginia? Más que la sentencia, el caso, el hecho, ¿cuáles son los mensajes que te deja para ti, Virginia y Lucho? Damas primero. Sí, bueno, quizás es muy necesario decidir o trabajar de manera muy específica la teoría del caso, ¿no? En primer lugar, y segundo, un análisis adecuado de la prueba, ¿no? En realidad yo cuestiono el hecho de las referencias a los testigos prácticamente, en este caso, como si fueran prueba tasada, ¿no? Como que los testigos le dan un valor incluso pericial que tuvieran el poder de determinar si una empresa cuenta o no con un programa de cumplimiento efectivo. Entonces, ese trabajo de valoración probatoria considero que debió haber hecho la sala y no darle quizás el valor que yo encuentro al contexto, ¿no? A la necesidad de siempre referir que los hechos ligados al caso Lavallato, Odebrecht, en todos los casos deben ser sancionados respecto de las personas naturales que hayan podido participar en las personas jurídicas en su totalidad, sino hacer el ejercicio muy objetivo de determinar en qué casos no resultan perseguibles todos los actores. Disculpando la dicotomía, ¿con cuál te queda? ¿Paper compliance o sentencia inmotivada? Con sentencia inmotivada, ¿no? Que es un defecto tangencial. Empecemos también con lo mismo. ¿Con cuál te queda? Disculpe la dicotomía, ¿no? Blanco y negro. Sentencia inmotivada. Yo creo que ese es el mensaje detrás de la lectura de esta decisión. Pero si tú me preguntas cuál es mi conclusión respecto a esta sentencia, yo creo que nos permite ver cuánto nos falta, ¿no? Yo creo que nos permite ver que no se ha hecho camino, ¿no? Como dice Antonio Machado, ¿no? En esta canción, en este poema que musicalizó el gran Joan Manuel Serrat, caminante no hay camino, ese camino al andar. Entonces acá no hay camino y todavía no se está iniciando el camino. Entonces hay que echar a andar, hay que comenzar a generar masa crítica. Hay muchísimos temas, sobre todo de la parte procesal, que es la parte que suele estar más abandonada, que hay que examinar, reexaminar, y ese es el reto para los abogados litigantes, que son los que ven, bueno, evidentemente los jueces y los fiscales, que son los que vemos los problemas del día a día, ¿no? Situaciones como la que tú has planteado que se dan en el día a día de la defensa legal, ¿no? ¿Cómo solucionarnos? No está escrito, o sea hay que comenzar a generar situaciones para generar una doctrina. Si me permites terminar con esto, me ha sorprendido, ¿no? y esto va con lo que es la sentencia inmotivada, que no se haya hecho ni una sola referencia, no se haya hecho ni una sola mención, ni al reglamento, ni a los lineamientos de la SMB, ¿no?
Parece que estuvieran, ¿no? Fueran papel mojado, que no El sirviera. aire, ¿no? El aire. Y creo que eso demuestra lo carente de, ¿no? de todavía de percepción de qué significa esta herramienta, que además al final también está detrás de la imposición de estas medidas restricciones a la libertad de empresa, por eso tiene que ser ponderada su aplicación, ¿no? Si somos excesivos con la aplicación de esta ley, podemos limitar el ejercicio de la libertad de empresa. Entonces creo que esas variables no se han visto, ¿no? Y nada, esperemos que se siga generando más materia jurisprudencial, pero con los correctivos que correspondan. Quiero agradecer finalmente, Lucho, tu participación. Los invito a todos a leer, por favor, el libro, La carga y la prueba en el proceso penal contra la persona jurídica, no piratería, por favor, compren su libro. Paletra, agradezcan la publicidad. Virginia, a ti también por tu participación en este conversatorio número 93. Sentencia motivada. No hay mensajes mágicos, pero hay algo que sí está claro, ¿no? La rueda ha empezado a girar, ¿no? La responsabilidad penal de la persona jurídica en los tribunales Peruvian Way ha llegado, ¿no? Ya tocó la puerta y se va a quedar. Muchas gracias a todos los que nos siguen y será hasta una próxima oportunidad.